cierto, yo creo que está consolidada ya, ¿no? Bueno, tengo el placer y por supuesto que el honor de presentar a mi colega José Ramón Alonso Pereira, que es natural de Madrid, es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid, adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático de la Escuela de Arquitectura de La Coruña, de la que ha sido director. Es especialista en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo. Ha impartido cursos, seminarios y conferencias en diversos centros universitarios de España, de Italia, de Francia, del Reino Unido, de Argentina, de México, de Cuba y de Estados Unidos. Es un gran conocedor de la realidad disciplinar de la arquitectura en Asturias, y ello pese a residir fuera de ella, al estar cuidadosamente atento a la evolución y al desarrollo de la misma. Está especialmente capacitado como relator muy cualificado de esa realidad, dados sus amplísimos conocimientos, que no creo exagerar en absoluto, fruto del estudio y la investigación sobre nuestra región y de la experiencia acumulada en la primera época de su ejercicio profesional que transcurrió en Asturias. Entre sus numerosas publicaciones, muchas de ellas relacionadas con la arquitectura asturiana, cabe destacar su Historia General de la Arquitectura en Asturias, la tenemos aquí en este libro, luego hablaremos de él, y tiene un amplio repertorio, además de este libro, que lo identifica como un investigador de amplio espectro geográfico y temático. Me atrevería a calificarlo de enciclopédico, en cierta medida, desde lo local a lo global. Y simplemente de toda su amplísima bibliografía he destacado una serie de pautas que les voy a contar. Por ejemplo, un artículo de la revista El Liño de 1980 sobre la ciudad burguesa de Oviedo, o 3 libros, uno de ellos Madrid 1898-1931, de corte a metrópoli, publicado en 1985, otro libro sobre la ciudad lineal de Arturo Soria, en 1998, publicado, otro libro sobre ingleses y españoles, la arquitectura de la Edad de Plata, en el año 2000, y, por no citar más que uno más, Roma Capital, invención y construcción de la ciudad moderna, publicado en el 2003. Tienes la palabra cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, José Ramón, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí en esta tarde, que seguro que hay cosas mucho mejores. Perdón, no puedo oír. Yo con la dimensión que tenemos prefiero hablar sin micrófono. Pues puedo levantar un poco la voz, pero de todas maneras, si no hay más remedio, hablaré con micrófono. Sí, sobre todo que es una sala que no tiene... A mí me hubiera gustado que oyeran mi voz y no la voz metálica del micrófono, pero en principio, por supuesto que hago lo que ustedes deseen. Si les estoy dando las gracias por su presencia, no les voy a poner encima inconvenientes. Quería dar las gracias al RIDEA por la invitación y por la presencia, decíamos, en este RIDEA, en esta sala, donde precisamente, no con otro motivo, tiene sentido traer este libro, porque precisamente este libro se presentó aquí. Este libro se presentó aquí, no recuerdo exactamente el día, yo creo que fue en noviembre, hace unos 25 años, y vino don Fernando Chueca a presentarlo. Entonces, para mí esta sala tiene un especial recuerdo, con independencia de que ahora el tema tenga alguna relación o no con lo que está. Por si acaso alguien tiene algún miedo, no he venido a hablar de mi libro, aunque a lo mejor pues surja. En todo caso, el libro sería este, y entonces, en el libro se decía, en las primeras páginas del libro se decía, es este libro un homenaje a todos los que a lo largo de los años y de los siglos han luchado por la arquitectura desde ella misma. Yo creo que ese es el espíritu de este ciclo y desde luego es el espíritu de esta charla. Entonces, vamos un poco a hablar de eso. En este sentido, había la posibilidad de comenzar la charla con la que en ese momento era la portada del libro, la torre de la catedral, como un elemento más que simbólico, que en sí mismo refleja la arquitectura de Asturias mucho mejor que, yo diría que ninguna otra obra. La torre se inserta en el paisaje, es un diálogo permanente entre la naturaleza y la arquitectura. De ella vamos a arrancar enseguida, pero para comenzar, sin embargo, he preferido presentar la portada de la propia institución en la que nos encontramos, porque la arquitectura se materializa en las instituciones y se hace presente en ellas, en la piel exterior, en la fachada, en sus espacios, en sus recintos. Se podría decir que incluso en esta misma sala, aparece lo que puede ser una arquitectura, que es algo más que el arte o los artistas, que también, y son el espacio, la función, la construcción, la imagen, el significado. De eso un poco vamos a hablar. La arquitectura es un proceso disciplinar
desarrollado en el tiempo. En este ciclo, el tiempo se ha organizado en 5 ponencias plurales, de las cuales la mía ocupa ahora el segundo lugar. Vamos a abordar aquí pues los 3 siglos de lo que convencionalmente se suele llamar la Edad Moderna. Cuando termine le vamos a llamar el Antiguo Régimen, l'Ancien Régime, y a los efectos de clasificación estilística pues, son el o los renacimientos, el o los barrocos, el o los clasicismos nuevos. Pues en una historia entonces por tanto convencional pues pondríamos pues, en 1492, 1789 como fechas clásicas para poder hablar. Si nosotros desplazamos un poquito esas fechas, no mucho, pues nos pueden también valer, y en este sentido si con el subtítulo de la charla que tienen ustedes ahí puesta, dice de Ontañón a Villanueva, si cogemos la fecha de nacimiento de Ontañón y la fecha de muerte de Villanueva, pues más o menos nos coge esos mismos 3 siglos ligeramente ajustados. Si movemos un poquitín más, podemos incluso ya precisar alguna cosa que nos puede interesar un poco más. Yo en ese juego pues, planteaba pues, que quizás para hablar de nuestra edad moderna pues, podríamos arrancar de esa Navidad de 1521 en que Oviedo arde por los 4 costados. Se sabe que ha habido otros incendios en otras poblaciones, no han tenido la misma entidad, se sabe que incluso políticamente ha habido incendios intencionados, pero en todo caso han sido incendios más localizados. El incendio de Oviedo posiblemente no fue el único de la historia, pero sí es el único de la historia de Asturias que nos interesa. A partir de ahí podríamos decir que arrancaríamos. La ciudad que surja después, en planta, puede ser la misma de los siglos medievales, pero la construcción de esa ciudad es distinta. La ciudad que nosotros conocemos ahora y que solemos denominar Asturias histórica, o en este caso estamos todavía en la ciudad de Oviedo, o el Oviedo histórico, en el fondo es un Oviedo de estos siglos, globalmente podemos llamar, de estos siglos barrocos, en los cuales la fundación es previa, la traza es previa, pero la realidad que vemos, de alguna manera, y con todos los cambios y todos los ajustes y todos los reajustes que se van a ir haciendo y deshaciendo en esos 3 siglos y en los posteriores, es la que tenemos en nuestros días. Entonces, en este sentido, nosotros con ese carácter podríamos entender que arrancaremos, en realidad a efectos de organización de la charla terminaremos, en un orden inverso, con ese arranque de la Navidad de 1521. El final puede ser más o menos un poco abierto y ha habido algunas pues, posibles dudas. Pues, realmente es en 1789 que decíamos que movemos a la fecha de muerte de Villanueva, pues puede ser. Es el final del Antiguo Régimen, pongan ustedes la fecha que quieran. Nosotros buscaremos 3, 4 obras que son próximas a esas fechas, en las cuales el modelo ya de esa ciudad histórica ya es completo, ya es compacto, las arquitecturas las podemos ver identificadas en su plenitud, y a partir de ahí empezará un tiempo nuevo, que será el que pues, se desarrollará pues, en las siguientes intervenciones de este mismo ciclo. Antes que empezar a abordar una cierta periodización o un estudio de estilos y de autorías, si esperan ustedes estilos y autorías, pues probablemente pues, se sientan un poco decepcionados, no es el sentido de la intervención. Sí vamos a plantear, como si dijéramos, 3 temas que aquí querría reflejar con 3 imágenes complementarias. En principio, pues más o menos pues, escogidas, la primera es esa ciudad, no en el 1521, sino al final de nuestro periodo que vamos a tratar, esa ciudad compacta, esa ciudad que estamos diciendo ciudad histórica, esa ciudad que cuando se viene a ella se reconoce como un ente completo y identificativo de la Asturias en la que nos movemos. La segunda es una imagen de la torre de la catedral, es en realidad la que enseguida pues, vamos a tratar. Decíamos antes, podía haber sido incluso la portada de la intervención, lo mismo que fue la portada del libro. Y la tercera, pues una imagen pues, simbólica, en este caso pues, con el célebre dibujo de Leonardo, que nos introduce en una nueva edad, la edad del humanismo, que pone al hombre como centro y que reivindica la figura del creador y del artista, del arquitecto, podríamos decir nosotros. La justaposición de ese trinomio, artistas, obras y tejidos urbanos, es la que llega a definir lo que estamos llamando Asturias histórica, que es el objeto de esta charla. La síntesis de estas 3 cosas debería ser el objeto de esta charla.
He hablado de la ciudad, he hablado de la arquitectura, he hablado del artista o del humanista. En realidad vamos a empezar ahora a contarlo empezando por ahí. Vamos a empezar por los terceros, vamos a empezar por los artífices, por los artistas, por los arquitectos, atendiendo al nombre actual de arquitecto, que quizás podríamos llamar mejor profesional de la arquitectura. En la edad del humanismo, el tradicional concepto de arquitectura hace crisis en cuanto a obra colectiva y pasa a entenderse como obra de autor. Esa pregunta que antes no nos hemos hecho en los siglos medievales, góticos, románicos, prerrománicos, salvo rara vez, porque si la hubiéramos hecho la respuesta era imposible, ahora empezamos a hacerla. ¿Y esto de quién es? Esa figura, pues tradicionalmente le solemos poner el nombre de arquitecto y de momento pues podríamos mantenerla nosotros en estos puntos. En la Edad Media el maestro constructor pues solía ser, en el mejor de los casos, un artesano en estrecho contacto con sus obras, que desarrolla, incluso a veces hasta contrata los ejecutores. Ahora pues aparentemente el arquitecto deja ese proceso en esa parte para dedicarse más a lo que podemos llamar el proceso proyectual. En una frase de Adolf Ross, que pues, muchos de ustedes conocerán, cuando decía que el arquitecto empieza a ser un cantero que sabe latín, entendiendo por latín pues, los fundamentos teóricos, los fundamentos clásicos. Pero eso en el caso de la arquitectura en general pues puede tener un cierto sentido. ¿Podemos aplicarle ese mismo sentido a Asturias? Enseguida vamos a ver que no. Pero vamos a ver con qué matices podemos plantear eso. Si nosotros ahora estuviéramos hablando de estos 300 años en el mundo en general, pues obviamente utilizaríamos pues, el eje convencional de coordenadas, que pues arrancando de Brunelleschi el 400, pues nos llevaría a Brunelleschi, Alberti, no sé cuánto, Bramante, Miguel Ángel, Vignola, Palladio, Bernini, Borromini, creo que son las imágenes que están puestas ahí. En ese sentido, podríamos hacer eso mismo y sustituir estos 7 u 8 nombres por otros tantos que nos reflejaran los arquitectos del 400. Bueno, ya hemos dicho que el 400 no nos entra en nuestra época, pero el 500, el 600, el 700, ¿lo podríamos plantear? La respuesta es no, es absolutamente imposible. Pero no tanto como se ha solido decir, también por la periferia, la distancia, el retraso cronológico que puede tener en este caso la arquitectura en Asturias como en muchos otros sitios. El esquema italiano nos vale perfectamente en Italia. Empezamos a tener que ajustarlo en otros sitios, no solamente en Asturias. En Francia, en Inglaterra, en Castilla, ese mecanismo pues tendríamos que matizarlo mucho. Por tanto, no solamente es un problema de distancia y de periferia, es un problema también, decíamos hace un momento, de entender a qué es lo que lo llamamos arquitecto, porque en ese momento si le hubiéramos preguntado a esa duda que decíamos antes de subtítulo de la charla, de Ontañón a Villanueva, diríamos inmediatamente, es que ni a Ontañón no se consideraba un arquitecto, es que nadie le llamaba un arquitecto, y Villanueva sí. ¿Qué ha pasado en esos 300 años para que el arquitecto sea ese ente que no se atreve a decir su nombre y de repente pase a ser el ente que hoy en día conocemos? El ente del que se va a hablar en la próxima ponencia, en la siguiente. Aquí no hay. Si nos pusiéramos estupendos, pues diríamos, vamos a hablar de los arquitectos de la Edad Moderna sabiendo que no hay arquitectos en la Edad Moderna. Directamente vamos a hablar de algo que no existe, pero que se va haciendo. En ese sentido, ese maestro que antes llevaba la obra, incluso con sus propios obreros, se va a ir distanciando en el tiempo, no en un solo día, pero poco a poco va a ir determinando algo que luego, cuando llegue lo que llamamos la Academia de Bellas Artes, se materializará ya completamente, y ya sí, ya los que salen de la Academia de San Fernando ya sí se van a llamar a la italiana arquitectos. Los anteriores no, son maestros, no son maestros tracistas, otros son maestros canteros, otros son maestros entalladores, otros son maestros constructores, otros son simplemente maestros, más locales o menos locales. En principio no es que sean menos o más, y yo creo que una traducción literal del término nos llevaría a no entender nada. Es preferible decir, son arquitectos que se hacen llamar, o que la sociedad les llama maestros cantores, no, maestros canteros, que no es lo mismo, maestros entalladores,
¿Por qué? Porque resulta que es una de las cosas que vamos a hablar dentro de un rato. La arquitectura tendemos demasiado con una especie de, si me permiten, litolatría, de hacer pensar que la arquitectura es de piedra. Bueno, de piedra y de madera. Y en ese sentido, jugar con la madera es hacer arquitectura exactamente igual. Y de hecho, en algunos lo sabemos directamente. Al mismo tiempo, un hombre que no es asturiano, pero está próximo, que Domingo de Andrade, es maestro entallador, es maestro cantero y es maestro trazador. Y no deja de ser Domingo de Andrade el gran arquitecto barroco de la Catedral de Santiago. Por tanto, en este caso, ya de entrada vayan borrando ustedes, decíamos, la identificación de que hay que llamarse arquitecto y titulado por una escuela de arquitectura para ser arquitecto. Vayan borrándose a la idea de que hay que hacer obras en piedra para poder hacer arquitectura. Vamos a hablar de que ese es un proceso que dura 300 años y que vamos a ver cómo se va materializando. Entonces decíamos, si yo quisiera hacer la imagen anterior, me encuentro con que, pues por muchas búsquedas que hace uno por ahí por internet, no vamos a encontrar la galería de los 8 o 10 retratos. Hay alguno más que los que he puesto aquí. Pero en todo caso nos aparece Villanueva retratado por Goya al final. Pero no hay manera de encontrar un retrato de Ontañón. Lo que sí nos aparece es la firma de Ontañón, nos aparece un manuscrito de Ontañón, nos aparecen algunas otras cosas, y de otros ni siquiera aparecerán esos temas. Y sin embargo ya conocemos los nombres. Ya sí podemos hacer lo que decíamos que no hacemos en la Edad Media, y es preguntar de quién es. Si ustedes se acuerdan del mecanismo escolástico, que muchos de los que estamos aquí ya tenemos edad para acordarnos, del por qué, para qué, quién, cuándo, cómo, el quién es la última pregunta que aparece. Y el quién aparecería ahora. O sea, nosotros cuando hablamos, se hablaría la ponencia anterior de la Catedral de Oviedo, en ningún momento preguntamos quién es el autor de la Catedral de Oviedo. Ahora sí nos lo vamos a preguntar. La mitad de las veces los datos que tenemos no son muy exactos. La mitad de las veces los historiadores intentamos cuadrar datos que no están tan claramente cuadrados, pero en todos hacemos un esfuerzo para que lo parezca. Pero lo que sí es cierto es que la pregunta existe. Yo no pregunto de quién es la Catedral de Oviedo, y sí pregunto de quién es la capilla de las reliquias de la Catedral de Oviedo. Ese tema, como decíamos, nos va a ir surgiendo, no surge el primer día, no surge el segundo día, nos va a ir surgiendo. Entonces, esas preguntas que estábamos diciendo ahora hace un momento, el por qué, para qué, el cómo, el cuándo, el quién, las podemos aplicar pues, en ese sentido, pues casi yo diría en cualquier cosa. ¿Por qué no empezar directamente con la obra que decíamos hace un momento daba lugar a la portada de ese libro y que de hecho yo creo que muchos de los que estamos aquí seguimos pensando que es la obra más importante de la arquitectura de Asturias de todos los tiempos, con permiso del Naranco, pero en todo caso la Catedral de Oviedo. Vamos a lo mejor a dedicar todas esas preguntas aplicadas en la primera parte de la charla a la Catedral de Oviedo. Vamos a hablar de la Catedral de Oviedo como paradigma y como sugerencia de otros temas. Yo diría, si esperan que hagamos una lectura completa, autor a autor y edificio a edificio, ya tienen el libro. Pero en todo caso vamos a poder reflexionar sobre si esas preguntas nos las podemos hacer ahora en nuestros días. A mí si pudiéramos, hace un momento no me ha dejado el coordinador, digamos, ni siquiera que lo hiciera con él. O sea, vamos a ver la Catedral de Oviedo juntos. Yo en este momento, si pudiera, cortaría la charla y bajaríamos ahí fuera a ver la torre de la catedral. No lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en pantallas. Pero ahí veríamos en principio qué es lo que pueden plantearnos. Lo otro, como decía antes, es intentar poner nombres. Yo he intentado hacer un número. Los números siempre son cosa interesante en arquitectura. Un número simbólico, en este caso 20 arquitectos. O sea, dos decenas de arquitectos que nos cubran ese hueco que nos dejan el nombre de Rodrigo Gil, de Ontañón, y el nombre de Juan de Villanueva. Por tanto, les saldrán nombres que conocen y que si pudiera, intentaría no repetir a lo largo de la intervención. O sea, intentaría que no fuera él. Hombre, y está usted hablando, ahora nos está diciendo que va a hablar de la capilla del Rey Castro. ¿Y quién fue el arquitecto de la capilla del Rey Castro? Pues lo miran. Pero vamos a ver cómo esos nombres los podemos encontrar, pero si además buscamos otras cosas. Decíamos entonces, vamos a dedicar la primera parte de la exposición a esa catedral de Oviedo. No tanto a la catedral, que ya la conocen, los que estén siguiendo el ciclo de la intervención anterior, que ya se habrá contado, pero esa catedral que la dejamos consagrada por el obispo en 1498, en los 300 años siguientes se transforma en una catedral completamente distinta. Es una catedral que, siendo la misma, resulta que es otra. Lo que nosotros tenemos ahí, que es una foto aérea, no es la catedral gótica del siglo consagrada, decíamos, al final del siglo XV. Es una catedral que se ha complementado
que se ha enriquecido, que se ha completado, que se ha segmentado, que se ha multiplicado en un montón de cosas. Y todas esas cosas son lo que globalmente podemos llamar ese ciclo de renacimiento, barrocos, casi clasicismos. Por tanto, merece la pena dedicarle un cierto tiempo, porque en esa obra que conocemos, de repente vamos a ver que puede ser otras muchas cosas. Saben ustedes que cuando se consagra la catedral en 1498 no está hecho el pórtico y las torres. Por tanto, podríamos empezar en ellas. No vamos a empezar en ellas directamente, pero sí recordar que de ahí en adelante todo lo demás que vean alrededor es nuevo. Es nuevo de esta época nuestra. Entonces, en principio, lo primero de todo es que las torres, pues como todos sabemos, pues se convierten en la torre. Y evidentemente las torres se pueden escribir con minúsculas, pero cuando se dice la torre se tiene que escribir con mayúscula. La torre de la Catedral de Oviedo es, como diría Alberti respecto del Duomo de Florencia, es esa obra que campea no solo sobre la ciudad de Oviedo, no solo sobre la ciudad de Florencia, sino sobre toda la Toscana, sino sobre toda Asturias. La torre de la Catedral de Oviedo es mucho más que la torre del edificio de la Catedral de Oviedo. Con ese carácter, entonces, esa torre, evidentemente, es un punto de reflexión importante. Para mí me preocupaba mucho en su momento, y actualmente pues lo puedo contar ahora también, pero me preocupaba ya también cuando escribíamos este libro, porque lo que sabemos es que la torre, que se aborda, decíamos, como torres acompañando la Catedral de Oviedo, un miembro, creo, de este instituto del RIDEA hace 100 años descubrió que existía, y luego es que no vio los planos. Entonces, pues bueno, si los encontró los planos, pues se los llevó a la tumba. El plano con las dos torres de la Catedral de Oviedo. Y la torre que se empieza a construir, la Torre Norte, y la Torre Norte, pues por una serie de razones se queda a la mitad, y cuando se continúa, se decide no continuar la norte, que ya veremos a ver qué pasa, sino continuar la sur, extrusionándola. Es decir, elevándola en altura. Es como si cogiéramos el mismo módulo y lo estiráramos. Entonces, cuando hubiéramos vuelto a hacer la segunda torre, hubiéramos tenido que desmontar la parte construida, pero no se hizo. Y como decíamos, ese no se hizo, lo mismo que con la cúpula del Duomo de Florencia, hace que esa torre que se hubiera escrito con minúsculas pase a escribirse con mayúsculas. La torre de la Catedral de Oviedo. Pues bien, esa torre inaugurada, las catedrales se consagran, las torres se inauguran, esa torre inaugurada, pues 1560, bueno, yo creo que Israel estaba terminada un poco antes, pero bueno, 1560 llega un rayo y la desmocha 15 años después. Desmocha no quiere decir que la derriba del todo, pero sí desmocha es, pues, hunde un poco la flecha, hunde un poco el cuerpo superior y hay que reconstruirla. Y ahí empezamos a hablar, porque en esa reconstrucción me empiezan a aparecer todos los problemas que estábamos viendo en el momento. El por qué se contesta automáticamente. Si se ha desmochado la torre, no la vamos a dejar desmochada. El para qué, evidentemente, por todas esas cosas que tiene la torre ya en ese momento de significado. Fíjense ustedes que hace un rato hemos dicho la torre norte no se va a continuar, pues fíjense ustedes que si hubiera desmochado la torre sur y hubiéramos continuado la torre sur y hubiéramos continuado la torre norte. El para qué está claro. Pero la pregunta empieza a surgir con el cómo, el cuándo inmediatamente, digamos, obra prioritaria, y el quién. El cómo, si hubiera sido una restitución sin más, es decir, cualquiera nos vale y rectifica y hace lo mismo que había antes. Pero resulta que el Cabildo Catedralicio llama a un tal, sabemos el nombre, hace un momento hemos visto la firma, Rodrigo Gil de Ontañón. Rodrigo Gil de Ontañón es en ese momento una de las figuras más importantes de la arquitectura de todo el reino. Cuando don Manuel Gómez Moreno hablaba de los estudios suyos hace 100 años y hablaba de las águilas del Renacimiento, es una de las águilas del Renacimiento. Es una águila del Renacimiento como Siloé. Es una águila del Renacimiento como Machuca, es una águila del Renacimiento como Vandelvira. Pero mientras que Machuca, Vandelvira, Siloé trabajan en una zona muy concreta, Burgos, Granada, Úbeda, Jaén, Baeza, Ontañón es el gran maestro itinerante, se mueve. De hecho, pues el nombre de Ontañón nos va a aparecer por todo el reino de Castilla. Desde luego su nombre está tremendamente ligado a las catedrales de Salamanca y de Segovia, pero está también ligado a la catedral de Astorga, a la catedral de Plasencia, a la catedral de Santiago. Cuando llama el Cabildo a Ontañón, y además en los años finales de su vida, está claro que está haciendo una apuesta muy fuerte. ¿Qué acepta Ontañón? Por tanto, entramos en quién, en cómo. Ontañón, a su edad y en sus circunstancias, entra simplemente a restituir una flecha. Para eso no hace falta llamar a Ontañón.
Nosotros lo que sabemos es que entre el cuerpo gótico y la flecha gótica se interpone un cuerpo intermedio de aproximadamente 6 metros de altura, renacentista. Bueno, un renacimiento un poco especial, pero un renacimiento. Es decir, nosotros tenemos la torre gótica, tenemos la flecha gótica y tenemos el cuerpo de Ontañón. Bueno, ya empezaríamos a ver entonces qué se está haciendo ahí. Pero de entrada me interesa tanto más que qué es lo que está haciendo, el por qué se ha hecho y, como decíamos hace un momento, por qué el Cabildo, la Mitra, tiene la fuerza de llamar al mejor arquitecto. Y nosotros diríamos un Pritzker, un Nobel de la arquitectura, como Ontañón, y Ontañón acepta. Yo siempre he pensado que Ontañón lo que pasa es que vio más proyecto que estrictamente la reconstrucción de la torre, y de hecho pues así lo he dicho hace 25 años. El problema es que actualmente ya hay datos de que es verdad, esperaba bastante más. Y en este sentido, la torre no es solamente el alzado que ven a la izquierda con la torre como era y la torre como es. Entonces dicen, pues igual, solo que han cortado por un punto, han cortado por otro y entre medias le han metido un cuerpo. Si analizamos ese cuerpo, empezamos a ver historia del arte, de cómo se trabajaba en esos años, los retrasos o no retrasos estilísticos. Pero si cogemos otras cosas, pues lo que empezamos, y entonces vemos esto, y vemos cómo, no rompiendo con lo que había antes, lo reinterpreta, que suponen esos torreones circulares, que supone la ventana del centro, que supone pasar de un cuadrado a un ochavo, que supone pasar de ese ochavo a la flecha, supone una lección de arquitectura que, como decíamos, a mí me gustaría en realidad darla ahí abajo, en la plaza. De momento, ustedes se conforman con verlo y luego, cuando salgan, hoy, mañana, la semana que viene, la torre no se habrá movido y lo pueden ver ustedes ahí. Ahí van a ver entonces qué es el Renacimiento asturiano, pero en principio, decíamos, con uno de los máximos exponentes del Renacimiento en toda España. Con la obra maestra, no es la obra maestra de Ontañón, pero con la obra de un maestro que creará escuela en Galicia, o en Asturias. Ese maestro, me interesaría también resaltar otra cosa que a veces pues, llama un poco la atención de esos nombres que hemos visto antes, pues la mitad cuando uno lee las historias, nacido en, venido de... Yo no sé si tengo otro carácter, pero a mí me gusta pensar que el que no está contra mí está conmigo. Y si alguien dice que es de Reynosa, yo pienso que es de las Asturias de Santillana. Y no se me ocurre pensar que es de la comunidad autónoma de al lado, gobernado por otro partido político. Entonces, para mí, Ontañón es un asturiano que en ese sentido, a lo mejor por eso vino aquí con 70 y tantos años a hacer un proyecto, porque a lo mejor le interesaba, no había trabajado nunca en Asturias, le interesaba conectar un señor que ya estaba perfectamente situado, o no, a mí me gustaría creérmelo. Y por tanto sí lo situaba en ese nivel de cabeza y sí le ponía como la cabeza de los arquitectos asturianos de este periodo que estamos llamando Edad Moderna. Entonces decíamos, ese asturiano de Santillana viene aquí, hace esto y crea escuela. Como decíamos, yo siempre pensé de todas maneras que aquí había más, que aquí evidentemente no podía ser solamente el encargo por el cual Ontañón le merece la pena pasar los puertos y venirse para acá y firmar un contrato que le obliga a venir 2 veces al año, bueno, tampoco a residir en Asturias, pero por lo menos a tener una cierta dedicación, simplemente para hacer un pequeño cuerpo de 5 metros, que a lo mejor incluso quedaba muy bien, pero que en todo caso no estaba ni mucho menos a la altura suya. Yo siempre pensé que había más y ahora recientemente ya lo sabemos. Si algún día puedo, espero que en relativamente poco tiempo, me gustaría publicar una monografía precisamente sobre esos manuscritos de Ontañón que ha aparecido, en el cual vemos que Ontañón está dibujando otras cosas, está planteando otras cosas, está diciendo otras cosas, aunque aquí nosotros nos quedemos con lo único que al final se ejecuta. Las limitaciones presupuestarias, diríamos hoy, las limitaciones de todo tipo, el propio fallecimiento de Ontañón a unos pocos años. Ontañón, esta sería una de sus últimas obras, por tanto no estamos hablando de una obra de juventud, estamos hablando de una obra de supermadurez, pues de alguna manera nos llevaría a plantearnos esas cosas y por eso me he querido detener un poco en ellas, porque precisamente son las que nos plantea esas otras preguntas que en realidad deberíamos poderlas hacer a cualquier otra arquitectura. Decíamos, no es la pregunta hecha al revés, ¿esto de quién es? ¿Esto de cuándo es? Sino que esas serían las consecuencias de preguntas previas del por qué, del para qué, del cuándo, del cómo. Y entonces esas no las podemos hacer, a lo mejor sin tanto detenimiento, en el resto de las cosas. Vamos a seguir haciéndolas en este momento, si saltamos de Ontañón, como decíamos hace un momento, pues vamos a coger la Catedral de Oviedo como pequeño pretexto.
No, como gran pretexto, la gran catedral de Oviedo. No sé si alguno de ustedes se habrá sorprendido de decir la torre de la catedral de Oviedo es la obra más importante de la arquitectura asturiana, a salvo el Naranco. Pero en todo caso, lo que supongo que no dudaríamos la mayoría de los que estamos aquí, es que la torre no sé, pero el conjunto de la catedral sí es la obra más importante de la arquitectura de Asturias durante los siglos, unos y otros. Pero acabamos de ver hace un momento que la torre, la catedral, esa gótica, decíamos de nuevo, consagrada por el arzobispo, por el obispo Daza en 1498, no es la que tenemos ahora. A poco, decíamos, de terminarse la catedral, se le ha hecho un pórtico y luego se han intentado elevar unas torres. Bueno, esas ya están vistas. Pero es que se nos olvida un poco que casi al mismo tiempo hemos transformado, yo diría, hemos hecho una enmienda a la totalidad al proyecto de arquitectura de la catedral, cuando una catedral gótica, que es un fanal de luz, de repente hemos taponado la entrada de esa luz poniéndole un retablo. El retablo, que literalmente es un retus altaribus, lo que está detrás del altar, puede ser un retablo como era anteriormente. Se conoce el retablo de la catedral de Oviedo en la consagración de la catedral de Oviedo. Tendría un tamaño, pues yo diría como estos dos cuadros juntos, no mucho mayor. Permitía transformar la cabecera de la catedral en un fanal de luz, en un punto que por las mañanas inundaba de luz la catedral. Y de repente, no muchos siglos después, muy pocos años después, lo tapamos. Eso no es una obra neutra, eso es una obra de arquitectura, la haga quien la haga. Pero si encima además vemos que el que la hace de repente se plantea una estructura arquitectónica que luego se decora, por supuesto, con esculturas, estamos viendo directamente una pieza de arquitectura. Hemos dicho que queríamos empezar por Ontañón. Si no hubiéramos puesto antes de Ontañón el nombre del arquitecto contratado para hacer esa transformación arquitectónica y para desarrollar ese esquema, que en el fondo es una estructura gótica todavía, un entramado de 7 elementos verticales, 2 de ellos muy próximos en los extremos, definiendo por tanto 5 calles intermedias, cortadas por una serie de pisos que nosotros llamaríamos hoy unas vigas de atado, lo cual determina una retícula de 4 calles de 4 pisos y una calle central de 3 pisos. Es una estructura de arquitectura. Es una estructura de arquitectura, hoy diríamos en nuestros días, una estructura entramada de hormigón o una estructura entramada de perfilería metálica. Pero hemos dicho, antes de eso, es una transformación radical del espacio de la catedral, que la vemos en nuestros días y que, por supuesto, es uno de los mejores retablos de su época en toda España. Eso no lo dudamos ninguno. O sea, pues sería una barbaridad desmontar el retablo de la catedral de Oviedo. Pero imagínense ustedes mentalmente, cierren los ojos y piensen lo que sería que esas ventanas, esos ventanales que aquí se ven asomando por encima, bajaran rasgados hasta llegar a la altura 1,5 metros por encima de la mesa del altar. Lo podían ver todavía, si se hacen una idea, en los ventanales laterales que no los tapia el retablo. Esos ventanales laterales que no están tapiados en el retablo, los continuaríamos, haríamos un fotomontaje y tendríamos la catedral que se consagró y la catedral que tenemos ahora. Eso es arquitectura y, de nuevo, eso nos lleva a ir pensando qué intervención tiene el arquitecto, aunque en este momento, cuando lo contratara, pues probablemente contrató a la vez la arquitectura y la escultura, porque el contrato era único y luego ya delegaría. De hecho, pues la escultura hay parte que se nota que es de él y hay parte que se nota pues que son, nosotros diríamos, de su taller. Pues lo mismo que en una obra de arquitectura. Tampoco él hizo el entallado, porque esto sería un maestro entallador. Esto no era un maestro cantero. Si continuamos, veríamos lo que en este caso, en un plano convencional, puesto que tenía una cierta calidad como plano, no porque el plano no se informe de mucho más, nos aparece lo que van a ser los complementos de esa catedral. Uno que nos ha desaparecido del todo y que nos cuesta imaginar era cuando la catedral se fragmenta con un coro de canónigos, un coro bajo. Como no lo conocemos muy bien, no nos podemos hacer mucha idea. Depende de la altura que tuviera el coro, rompería completamente el espacio o simplemente lo interrumpiría. Entonces, pues bueno, pues de alguna manera, eso que aparece en otras catedrales, León todavía se puede ver, Santiago ya no se puede ver, en Oviedo, pues fue de las primeras que lo hizo desaparecer hace 120 años, 130 años. Pero si estamos segmentando el espacio central de la catedral, vamos a segmentar también las capillas. En el fondo, lo que llamamos capillas son poco más que esos espacios que quedan entre los contrafuertes, pero lo mismo que en el gótico catalán, entre los contrafuertes nos cabe algo
que puede ser utilizable, pero puede ser utilizable colectivamente, no, enseguida privadamente. Y entonces empieza a aparecer la capilla de su familia, la capilla de su gremio, la capilla de su cofradía, pero que de momento se encajan dentro de los contrafuertes que definen la estructura catedralicia. De cierto modo, yo diría, sería lo lógico. El problema es que en un momento dado no es suficiente y entonces se aborda la ampliación de esos espacios segmentados fuera del perímetro de la catedral y además fuera de la volumetría de la catedral. Antes de ello nos aparece otra cosa, como cronológicamente, que sería el, bueno, y además de eso, las dos capillas que sí existían. Pero existían dos capillas, sí. Los dos ábsides que acompañaban al ábside central, vamos a tirarlos y vamos a crear una girola. Un deambulatorio que funcionalmente pues, puede tener una cierta explicación, no absoluta, pero puede tener una cierta explicación. Vamos a hacerlo y vamos a ver cómo lo hacemos. Los papeles dicen que se tardó mucho en llegar a ese proyecto porque hubo muchos intentos y nunca se acababa de decidir hacerse. Cuando al final se hace dentro de una arquitectura ya, no sé cómo llamar, purista, de 1600. Pero esa estructura pues crea en torno a la capilla mayor, sin tocarla, ahí no estamos interrumpiendo la capilla, sin tocarla, un anillo que a su vez viene acompañado de 7 espacios satélites, 5 pequeños iguales y 2 más amplios, uno de los cuales se ampliará más tarde para sacristía. Nosotros tenemos una girola. En este caso la imagen no es la girola completa, es un montaje de 2 medias girolas para que nos hagamos una idea de la girola entera, en la cual vemos cómo la cabecera no nos desaparece de la vista, pero la estamos rodeando a través de esa mentalidad que en la época se decía, hay explicaciones para todo, de que el Salvador quedaba acompañado por los 12 apóstoles a través de la secuencia que se rematará más adelante y que enseguida veremos. Pero decíamos, lo siguiente no es rematar esa secuencia, sino lo siguiente es que alguien, con todo el derecho del mundo, cree que es posible que el espacio segmentado, particularizado, hay que recordar de nuevo cómo todas estas capillas tenían rejas. De hecho, creo recordar como fecha que la última reja que se coloca en la Catedral de Oviedo se coloca en 1820, o sea, ya en fecha tan tardía como 1820. Estas capillas segmentadas, pues de repente una se amplía. La primera de ellas lo hace un poco a medias, la que ustedes conocen, nosotros conocemos con el nombre de la Capilla de los Vigiles, en las cuales sobre ese espacio entre contrafuertes, prolongado, es decir, saliendo fuera del buque de la catedral, ¿qué derribaron para salir fuera del buque de la catedral? No lo sabemos, o no queremos saberlo, se derriba y se crea un espacio que quiere ser renacentista del todo, quiere ser un espacio centralizado, quiere ser un espacio redondo, pero claro, en el fondo es un espacio longitudinal con 2 tramos de entrada y de cabecera y 2 pequeños tramos que en realidad no sobresalen de la caja, en las cuales metiendo una escenografía, que parece ser que son como una especie de palcos donde está el obispo y su familia, pues se crea la idea de con un espacio longitudinal a la vez centralizarlo, a la vez crear un espacio central. No es la primera vez que ocurre en la arquitectura, ni mucho menos, pero es la primera vez que ocurre en la arquitectura de Asturias. Entonces, digamos, ustedes imagínense, simplemente tiro la pared que cerraba el muro de la catedral y lo prolongo hacia el fondo. El primer tramo será el tramo recto de la capilla, a continuación describiré un espacio cuadrado que coronaré con una cúpula sobre pechinas y lo prolongaré con la cabecera absidal. Dentro de ella, la organización, la formalización, la decoración, pues los historiadores del arte pues lo llamarían prebarroco, contrarreforma tardía, y empezaríamos a decir nombres y autores, pero yo querría plantearles el problema arquitectónico, que es simplemente que en un momento dado rompo una realidad para crear otra, y en esa creación de esa otra incluso juego con 2 cosas, decíamos, un espacio longitudinal centralizado. Bueno, más renacimiento que eso no puede haber. En bromas, esto le hubiera gustado a Leonardo. La siguiente, sin embargo, conocemos en el tiempo, las 2 siguientes que conocemos en el tiempo están enfrentadas a la entrada, Santa Eulalia y Santa Bárbara, vamos a llamarlas como suelen llamar ahora, pero esas no se limitan a romper un módulo catedralicio, sino que quieren ocupar 2. De entrada, la capilla de la una y la otra enfrente, por tanto, casi hoy en día jugarían como enfrentadas, como si fueran una especie de simetría buscada, que no lo es, cogen 2 módulos, y entonces dentro de esos 2 módulos pueden hacer pues, cosas distintas. La capilla de Santa Eulalia inmediatamente describe el círculo del que estábamos hablando antes. Tiene ya la dimensión para poder obviar los espacios que tenía la capilla anterior, delantero,
trasero, lateral, breve, lateral, y entonces los espacios en el fondo vienen a ser un cuadrado con pequeñísimos desarrollos en los, me costaría llamarlo brazos, esos no son brazos, esos son muñones como mucho, porque en el fondo definen un espacio cuadrangular, que encima además en este caso se justifica porque no aparece un retrus altaribus, porque ahí el altar es central y lo que aparece es un templete tabernáculo. Si han estado ustedes en Roma, la capilla Sistina de Santa María la Mayor es esto. O sea, por tanto, el reflejo está muy claro. No voy a decir que estén copiando, están interpretando un espacio no habitual en el cual el espacio sagrado ocupa el centro del espacio y no el testero. En ese sentido, ese templete de las reliquias, ese templete como ustedes lo quieran llamar, viene organizado a través de una fábrica y ahí podemos empezar a hablar de nombres. También podíamos haber empezado antes, pero lo que pasa es que aquí lo quiero citar porque después los va a aparecer en un sitio completamente distinto. Los Menéndez Camina, pues podían aparecer ahí y luego verlos pues haciendo otras cosas. Se ha hablado mucho de la decoración de la capilla, yo quiero hablar más de la organización de la capilla. Y de nuevo estamos hablando de un espacio centralizado, unitario, sin brazos, y además centralizado en su interior a través de esa figura en la cual 4 elementos antropomórficos, 4 columnas, sostienen un tabernáculo, un templete, una figura. No es muy habitual y por tanto pues hay que destacarlo. Insisto, y ocupan 4 módulos. La capilla de enfrente, que parece aparentemente como si fuera repetida en lo anterior, en el fondo lo que pasa es que ahí sí claramente plantea un espacio longitudinal. Ya no es un espacio central unitario, sino que es un espacio central que acompaña a otro espacio central, que acompaña a otro espacio dedicado al altar, y ya es como si dijéramos en una macla telescópica desarrollo un cuadrado, otro cuadrado menor y otro cuadrado menor, que se van dilatando. En pura teoría hubiéramos podido seguir avanzando por ahí, pues casi hasta la Plaza del Paraguas, y en la cual la capilla sí es un espacio longitudinal articulado a través de una suma de espacios centrales. En este caso no hay ninguna duda, y el altar es un altar frontal, y el altar es un altar que tiene ya una dinámica pues barroca, diferente. De nuevo, si me permiten ustedes la comparación, hace un momento les decía que supongo que la mayoría de ustedes conoce Santa María la Mayor de Roma. Enfrente de la capilla de Santa María la Mayor de Roma hay con la misma planta, aparentemente con los mismos alzados, pero sin embargo no hay un tabernáculo central, sino que hay un altar frontal. Es como si dijéramos, sería esta reproducción. Lo que pasa es que en este caso el arquitecto no hubiera hecho solamente la reproducción de la capilla de Santa Eulalia al otro lado de la nave, sino que encima le hubiera parecido poco a él o a su cliente y lo hubiera prolongado y luego prolongado. Ya no hay ninguna duda de que aunque sean una suma de espacios centralizados, en el fondo tenemos un espacio longitudinal. Y al margen, pues muchas más cosas que se pueden decir de ella. Como decíamos, a mí me gustaría mucho más todo esto verlo en la catedral y hacer una visita con todos ustedes. La tercera capilla que voy a citar, que es la que más conocen todos y que en este caso a lo mejor estaban esperando y todavía no había aparecido, es la que llamamos la capilla del Rey Casto, con el Panteón de Reyes. Es la que más cuesta hacer porque es la que más compromiso tiene. O sea, en ese sentido hay que tirar, ya no sabíamos que tirábamos, algo habríamos tirado para hacer las 2 capillas anteriores. No crean que estaba el solar esperando que llegáramos nosotros para hacer Santa Eulalia o Santa Bárbara. Pero aquí sabemos lo que hemos tirado. Hemos tirado una basílica prerrománica. Hemos tirado lo que nos quedaba de, comillas, de ese naranco en el centro de la ciudad. Ya habíamos tirado la iglesia de Santa María para hacer la catedral gótica, y bien hecha, y ahora vamos a tirar la iglesia de al lado. Eso cuesta. Y por eso tarda en hacerse, y por eso se hace al final, en el siglo XVIII, aunque sea a principios del XVIII, y entonces el arquitecto, con muchos problemas, con muchos compromisos, yo diría con muchas dudas, con muchos titubeos, los arquitectos también titubean, también dudan, entonces se plantea un organismo que ahí ya no hay ninguna duda. Por un lado es basilical, por otro lado, sin embargo, es centralizado, por un lado tiene el compromiso de que tiene que tener el Panteón de los Reyes, pero por otro lado tiene el compromiso muy del siglo XVIII de tener a la Virgen como presidiéndolo. Entonces, con todo eso sale un espacio, hoy como llamaríamos, mestizo, un espacio plural, un espacio ambivalente, un espacio complejo, que en principio es, a mí me gusta, o sea, digamos, pero me cuesta encontrar la palabra, es bellísimo. Es un espacio que nos da posibilidades de discutirlo. Hay cosas que son indiscutibles. ¿Es así o no es así? ¿Me gusta o no me gusta? Casi toda la arquitectura se puede discutir, pero esta más. Y entonces, en ese sentido, es una obra compleja, polémica y, tenemos, estoy diciendo como opinión personal, para mí muy atractiva.
pero en todo caso pues estarían con todos esos elementos. ¿Dónde me fijo? En la cúpula, ¿dónde me fijo? En el altar, ¿dónde me fijo? En el panteón ha quedado un poco relegado al lado. Encima soy un arquitecto purista y pienso que para hacer eso he tenido que tirar una obra prerrománica que seguro que era patrimonio de la humanidad. Bueno, no, porque en ese momento no había patrimonios de la humanidad, no le hubieran dejado tirarla. Con todo eso nos sale una catedral, y entonces, perdón, una iglesia pegada a la catedral, y yo dentro de eso ya me lleva a plantearles lo que hace un momento les decía, de que quería plantear el maestro tallista, el maestro entallador, el maestro cantero. Entonces vamos a enfrentar el elemento, hace un momento decíamos, dominante de la capilla del Rey Casto es la cúpula. Pues vamos a ver dos cúpulas, cómo trata la cúpula, en este caso, pues muy brevemente, cómo trata la cúpula Santa Eulalia, cómo trata la cúpula el Rey Casto. Han pasado casi 80 años. El Rey Casto debería ser un avance sobre el anterior. No sé si estarían ustedes de acuerdo conmigo en esa teoría de avances y retrocesos. Evidentemente, la cúpula del Rey Casto tiene su propia entidad. Es un cimborrio en el fondo coronado con otro elemento, sobre un tambor octogonal. La otra es una cúpula neta, una cúpula todavía más bella que las cúpulas que tienen tambor, porque la cúpula se define a sí misma y no a través de lo que la sustenta. Ya sé que nos gustan más las cúpulas con un tambor que mete luz en medio, pero en todo caso la cúpula de verdad no debería tener tambor. Pues bien, la cúpula de Santa Eulalia es una cúpula sin tambor que emerge directamente del cuadrado a través de esa figura geométrica que llamamos tradicionalmente pechinas. Esa cúpula, la cúpula del Rey Casto, diríamos de nuevo, si jugáramos a esos temas que decíamos a muchos les preocupan del tiempo, yo diría, si a mí me preguntaran sin más y no supiera la respuesta, diría, la del Rey Casto es anterior a la de Santa Eulalia. Es más progresista la cúpula de Santa Eulalia. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando criterios del siglo XX, criterios del siglo XXI. En ese momento no son esos criterios. Vamos a explicar el siguiente tema. Decíamos el tema de la arquitectura de la piedra y la arquitectura de la madera. El que está haciendo la capilla del Rey Casto, sabemos que no es el mismo que hace el retablo del Rey Casto, pero cuando uno mira lo que podemos llamar las tarifas de honorarios, pues resulta que probablemente le pagaron más al del retablo que al que hizo toda la catedral. La obra del interior es mucho más importante que esa obra de fuera que se moja. Si a nosotros nos encargaran en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues a José Ramón Fernández Molina o a mí, y al uno le encargan la fachada y al otro el retablo, ¿cuál es el que ha recibido el mejor encargo? Para nosotros en nuestros días, el que ha recibido el encargo de la fachada. En ese momento, el que ha recibido el encargo del retablo. El encargo del retablo es mucho más importante que el retablo de la fachada. Si quieren, como hemos pasado unos siglos, vamos a dejarlo de la misma importancia que el retablo de la fachada. Posiblemente en coste no sería muy distinto. Un retablo convenientemente dorado probablemente valdría, si no tanto, casi como la capilla entera. En ese sentido, empiezan a quitar ustedes esa pequeña visión de que, como resulta que el retablo lo preside una escultura, el retablo es escultura. Lo que ustedes están viendo ahí es claramente una obra de arquitectura. El retablo del Rey Casto es perfectamente una composición en la cual el arquitecto continúa la cornisa de piedra, haciendo la cornisa de madera, continúa parcialmente el entablamento, continúa con formas diferentes las líneas horizontales o las crea nuevas, crea sus verticales correspondientes, encaja perfectamente la media, el medio círculo, el semicírculo, en el semicírculo que han formado las pechinas, en este caso de la cúpula anterior, y está haciendo una obra de arquitectura en madera, que además de eso lo desarrolla con todas esas cosas que cuando hablamos del barroco en Asturias creemos que no hay. Esas formas elípticas, esas columnas salomónicas, esos estípites que creemos que son los propios del barroco, también es verdad, estos son más identificativos, los tenemos aquí. En ese momento colocar unos estípites, un estípite es una pirámide invertida, es una columna en la cual es más ancha la columna por arriba que por abajo, por tanto es un símbolo de inestabilidad. Ese símbolo de inestabilidad en 1700 es lo más avanzado que hay en barroco. Diríamos en bromas, ya no se llevan las columnas salomónicas. Colocar un estípite es una avanzada. Y entonces esa obra ambigua del Rey Casto, de repente nos damos cuenta de que si teníamos alguna duda, es una obra de avanzada en 1700. De nuevo, no me voy a detener en lo que están viendo ahí. Luego es evidente que las estatuas las harán unos u otros y las harán mejores o peores, pero estamos viendo una obra de arquitectura exactamente igual que cuando cogemos los retablos en el testero del transepto de la catedral.
cuando cogemos el que llamamos el retablo de la Inmaculada, cuando cogemos el retablo de Santa Teresa, estamos viendo obras de arquitectura que además en un juego muy bonito llamaríamos retablos gemelos. Cuando ustedes van a Roma y ven las iglesias gemelas en la Plaza del Popolo, siempre hay alguien que dice, pero no son iguales, es que son gemelas, no son mellizas. Tienen una familiaridad que hacen que el observador las perciba como una pieza unitaria, pero pueda diferenciar sus partes. Eso es barroco. Están ustedes viendo más barroco en ese juego de gemela y no idéntica en Santa Teresa y la Inmaculada. Que el cuerpo central se parezca mucho, pero sin embargo el ático no, los laterales sí, pero la otra parte no. O sea, el que hagamos el juego de las diferencias y nos demos cuenta de que es verdad, no son iguales la Inmaculada que Santa Teresa, no nos quita para ver que están los dos haciendo una composición que está acompañando esa cabecera que hace un rato hemos rematado con un retrus altaribus que ha quitado la luz y está rematando esa girola. Vamos a ver qué pasaba en esa girola que ha tardado en rematarse entonces. Entonces, en este sentido, simplemente a toda velocidad, pues nosotros diríamos, vemos los retablos de las 5 capillas. ¿Cómo metemos a 12 apóstoles? Pues hombre, es que hay que meter en los intercolumnios, obviamente. Pero bueno, nosotros ahora cogeríamos y veríamos 3 de ellos y otros 2 de ellos. Si volvemos hacia atrás, no sé cómo se vuelve hacia atrás, si veo cómo se vuelve hacia atrás, podríamos analizar uno a uno y entonces pues ver cada retablo. Pero a mí no me interesa ya entrar de uno en ello. Ya hemos visto el problema. Y entonces estamos creando una secuencia con piezas todas diferentes. En ese sentido, si además parece que el que los hizo es el mismo, de alguna manera estábamos viendo cómo el arquitecto que está creando estos retablos está creando arquitecturas diferentes, pero que forman parte de un conjunto. Esa girola que habíamos visto de 1600 hacia 1730, 130 años después, se rehace en un nivel de barroco que posiblemente sea difícil de encontrar uno similar en la arquitectura española de la época. La calidad que tiene el conjunto de retablos de la girola es excepcional. El conjunto, no cada uno de ellos. En ese sentido, pues estos serían unos retablos que yo, si no supiera el tema, diría que estos parecen más bien de finales del 17, más bien 1700, en cambio los otros ya parece claramente que serían retablos pues hasta, pues no me gusta la palabra, pero para que nos entendamos, rococó. Algunos parecen cordobán hecho pieza. Entonces, están viendo ustedes cómo, si se fijan en una pieza común, el altar, la mesa del altar es la misma en todos. Pero lo que hay detrás de la mesa del altar es una creación en que el arquitecto está haciendo altares gemelos, o sea, está haciendo obras diferentes. Y de nuevo nos volverían las preguntas de antes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Si el quién fuera el mismo, parece que es el mismo, todas las preguntas anteriores nos vuelven a surgir. ¿Podríamos extender todo esto? Sí, pero yo en este momento ya pues, empezaría, yo creo que ya se puede empezar a coger velocidad, ya sabemos cuáles son los problemas que encontramos, entonces diríamos, pues esto lo van a hacer en otros sitios de Asturias, claro que sí. Yo quizás la que mejor conozco, en este caso, por una serie de razones, sería, y posiblemente además en este caso sea de verdad la mejor intervención fuera de la catedral en este ámbito de la arquitectura de la madera, sería el conjunto de altares, fíjense, conjunto, lo mismo que hemos dicho en la catedral de Oviedo, en el monasterio de Corias. El retablo principal del monasterio de Corias, los 2 colaterales, aquí imagínense, si lo cogiéramos en la catedral, diríamos el retablo de 1500 y el de la Inmaculada y el de la Santa Teresa a izquierda y derecha. Lo que pasa aquí son los 3 de la misma fecha, las mismas fechas, que no es exactamente la misma fecha, y los 3 forman un conjunto en el cual la iglesia se define no tanto o no solo por la arquitectura de piedra, sino sobre todo por esa arquitectura mueble, no, arquitectura, sin más. Lo que pasa es que de otros materiales y de otros dorados. Para mí sería la mejor. Creo que me costaría mucho encontrar otro del mismo nivel fuera de la catedral en Asturias, pero he querido contraponerle 5 visiones, de las cuales la de arriba es pues, como si dijéramos la anterior, pero las 5 corresponden a 5 iglesias del mismo concello de Corias, o sea, de Cangas, del Partido Judicial de Cangas. No nos interesan los nombres, una es el acebo, ya lo conocerán ustedes, pero otras da lo mismo, y cómo en cada una de esas capillas la pequeña iglesia quiere hacer también un eco de esa gran iglesia, y cómo el retrus altaribus, en un caso, pues puede ser plural,
por eso lo he puesto también más grande, porque el altar principal se ve acompañado de unos altares laterales y en otros simplemente la propia imagen, algunas muy torpes, algunas francamente pues, muy caseras, casi podríamos decir, la escultura. Probablemente la propia arquitectura tampoco es la mejor, no estamos hablando de una arquitectura de primera, pero estamos hablando de cómo ese fenómeno se ha extendido, no sé si decir capilarmente, por toda Asturias. Repito, los 5 que tenemos aquí son del concejo de Cangas de Narcea. Por tanto, podríamos ver otros concejos qué pasa con ellos. Si pasamos por ahí, decíamos, y vamos cogiendo un poco ya velocidad, y digamos, pues se podría seguir hablando de la arquitectura religiosa y ver otros ejemplos. Pues si hemos visto la catedral, si hemos visto la catedral complementada, pues los que siempre han estado al lado de ella cosiéndola, en Santiago y en Oviedo, son los benedictinos y las benedictinas, pues de alguna manera como rehacen sus templos, rehacen sus conventos, rehacen sus portadas. Entonces, pues todo eso nos llevaría pues, todo el tiempo que queramos dedicarle. Solamente aquí es recordarlo. Entonces, ver que en este caso es tanto la planimetría, podríamos estar hablando de qué pasa de verdad en los conventos cuando se amplían, y evidentemente una gran parte es un problema funcional. Yo diría, si me permiten ustedes muy torpemente, pero para que nos aclaremos, las demandas de necesidad de los dormitorios medievales no son las demandas que se tienen en la Edad Moderna. Igual que nuestras demandas en nuestras viviendas, en nuestros apartamentos, no son las de las viviendas sociales de 1950 ni de 1940. Por eso se rehacen los monasterios. Por eso y porque hay dinero, por supuesto, claro. Pero en todo caso, eso se veía muy claramente en Oviedo, en el convento de Santa Clara. El convento de Santa Clara crece, se amplía y se hace todo eso porque las clarisas no viven en el siglo XVII como vivían las clarisas en el siglo XIV. Y además de eso, pues también las iglesias, a veces. Entonces aquí me interesaría casi, pues aparte de recordarlo y decir hay más cosas, pues ver cómo en este caso, pues en algunos casos nos lleva a hablar de ejemplos más limpios. Quizás el de la catedral es tan singular que nos aparece un poco como contaminado por muchas cosas, para verlo simple, pero pues, en San Vicente, o verlo en San Pelayo, en las Pelayas. La torre de la catedral quiere tener una especie de pequeño eco, mejor dicho, las monjas quieren tener un pequeño eco, y cuando han conseguido por fin que un arquitecto serio, responsable, en este caso Melchor de Velasco, les haga una torre de verdad renacentista, ellas van, y cuando se va Melchor de Velasco a Galicia, le ponen una pirámide encima gótica. Entonces ya no es que reconstruyan una pirámide, es que quieren hacer una pirámide encima. En ese juego, si yo ahora les decía a ustedes, imagínense lo que sería la catedral de Oviedo si quitáramos el altar, perderíamos mucho, porque ya hay unos valores sociales que evidentemente están incorporados. Pero piensen que el proyecto de arquitectura ha terminado aquí. En este sentido, pues esa sería esa labor en la cual pues el arquitecto va interviniendo sobre un programa, sobre las necesidades y con sus propios saberes. Quizás la obra más interesante para todo eso, y que además nos enlaza con el punto siguiente, es en el momento en que esas monjas, aparte de sus propias necesidades, decíamos, para entendernos, habitacionales, quieren crear unos cuerpos que llaman la portería. ¿Cómo llamaríamos nosotros ahora? Unos cuerpos de transición, unos cuerpos de entrada, unos cuerpos de servicios múltiples. Entonces, concretamente, las Pelayas en Oviedo y las Pelayas en Santiago llaman al mismo arquitecto, a Melchor de Velasco, para que les haga el cuerpo de la portería. En el caso de Asturias ya se ha ido a Galicia, y el que lo va a hacer va a ser unos años más tarde otro arquitecto, que si ustedes se fijan, lo que hace en realidad es un palacio civil. Ese cuerpo de la portería, que no es exactamente religioso, que no es exactamente monacal, que es una cosa intermedia, busca una fachada que nosotros la podríamos leer prácticamente, yo creo que en su totalidad. Yo diría que ni siquiera el remate de la cruz arriba nos cambia el tema, como una fachada palaciega. Podríamos decir que sería el primer palacio de Oviedo, el palacio de las monjas de San Pelayo. Un palacio que invade este elemento, que crea aquí esta pieza tan curiosa, tan poco habitual, donde en buena lógica el cuerpo de las monjas hubiera llegado hacia allá atrás. Estamos haciendo ya un tránsito en que no sabemos si hablamos de arquitectura civil o arquitectura religiosa. Esa distinción que parecía tan importante en la Edad Media, ahora ya no lo va a ser. Cuando terminemos el periodo nos va a dar exactamente lo mismo saber si es arquitectura religiosa o es arquitectura civil. Es arquitectura y punto. Es arquitectura en la cual las funciones pueden ser deportivas, no, en ese momento no es deportivas, asistenciales, sociales, culturales, religiosas, residenciales.
Todo ello, que hoy lo consideramos una de las cosas habituales de la modernidad, se estarían fraguando en ese siglo XVIII. Y como decíamos, cuando aquí el arquitecto hace, siempre se suele decir, en la época del padre Feijó, en ese momento, pues digamos, y tomando café todas las mañanas con el padre Feijó, decide hacer esta fachada, está haciendo una obra que nos abre el siglo XVIII, no en sus formas, sino en su complejidad, en esos porqués, para qué y cómo. Si seguimos, sin embargo, por la tradicional, pues los monasterios tradicionales pues serían claustros, núcleos conventuales y núcleos eclesiásticos. Traigo Bona por unas razones personales pues muy vinculadas a mi propia actividad profesional, Valdedios, San Francisco en Avilés, Cornellana, Corias, pues, que serían ejemplos que podríamos seguir poniendo de cómo esos arquitectos están planteando problemas funcionales, problemas religiosos, problemas de significación, problemas de estilo. En este caso de Corias, que volveremos a hablar, prácticamente vamos a terminar con Corias, pues me interesa pues, plantear cómo la iglesia de Corias queda hoy en día un poco envuelta, olvidada porque está envuelta en una fábrica del siglo XVIII. Pero la iglesia emergiendo es una de las principales obras de toda la cornisa cantábrica, no de Asturias, de toda la cornisa cantábrica, yo diría hasta del norte de Galicia, de la arquitectura del, como llaman algunos, escurialense. Pues es el mejor Escorial en este sentido, una arquitectura purista, una arquitectura contrarreformista, una arquitectura bien trazada, bien trabajada, bien resuelta, aunque no esté envuelta por otras arquitecturas. Precisamente si nosotros comparamos ahora esa arquitectura y la siguiente que vamos a ver, vemos lo que puede ser dos espacios que en planta nos parecen iguales y como en un caso se formalizan de una manera y de otra. La que tienen ustedes a la derecha es ese Corias, que hemos roto la fachada, hemos entrado dentro, hemos entrado a la iglesia. Hace un rato habíamos visto la cabecera de la iglesia con su juego de los tres altares, el central y los dos laterales, y ahora estamos viendo la parte frontal, el cuerpo, la nave, el coro, y fíjese, la misma imagen dada la vuelta aquí al lado en la iglesia de los jesuitas de la plaza del ayuntamiento. En este caso, la planta puede ser más o menos la misma, las dos son, digamos así, iglesias jesuíticas, por encima del nombre, las dos corresponderían a esa tipología del Jesús, pero la una cuando se traza, se construye, y se construye en esta época, y la otra cuando se construya, cuando termine de construirse, ya estamos en otro periodo. Estamos hablando de dos obras que podríamos considerar iguales cuando se conciben y distintas cuando se han terminado. En ese sentido, el que esta sea de benedictinos y esta sea de jesuitas es secundario frente al hecho de que esta nos está marcando ya un siglo XVII avanzado y esta nos está marcando ese purismo prácticamente de los aparejadores del Escorial, como dicen los libros. La iglesia que acabamos de ver, obviamente, es esta que tienen ustedes aquí, que es la de hoy en día San Isidoro, en su día el convento de San Matías. Lo mismo, pues se podría analizar la portada, ver cómo no tiene nada que ver el cuerpo bajo con el cuerpo alto, cómo la torre, a pesar de todo, se ve obligada a ponerle un pináculo, pero cómo por lo menos aquí se resisten los jesuitas y no ponen un pináculo gótico, y ponen un pináculo por lo menos moderno. A partir de ahí, decíamos, ya conocemos todos los problemas, podemos ir cogiendo velocidad y entramos en lo que llamaríamos arquitectura civil. Entonces, en esa arquitectura civil, pues el primer tema que surgiría es la arquitectura, pues surge ligada a unos promotores, surge ligada a unos mecenas. ¿Tenemos mecenas en Asturias? Pues sí, pues tenemos, no demasiados nombres, pero claramente el nombre de Valdés Leal sería un nombre clave. Entonces, en este caso, tenerles, bueno, en este caso ni 30 segundos, pero concentrados en la esquina con el escudo de Valdés Leal, pues sería también un tema importante. De nuevo, Valdés Leal, el nombre de Valdés Leal, en ese momento ya Valdés Leal no está en condiciones directamente de hacerlo él, es capaz de traer a Asturias a Ontañón. Ese Ontañón que hemos visto que lo traían para hacer algo en la catedral y que venía, con lo mayor que era, iba a haber venido. ¿Cuál es el atractivo del encargo? El atractivo del encargo es que por encima de unos colegios pequeños, uno de ellos San Gregorio, el otro el de las huérfanas, vamos a hacer de verdad la universidad. Y la va a hacer usted, don Rodrigo. Venga usted a hacernos la universidad. Ahí donde de nuevo aparece ese contrato, ya se lo sabe, ya dice directamente 2 veces al año. El resto me lo llevará otra persona que se llamará Juan del Rivero. Entonces Rivero sí se compromete a venir más veces, luego no viene, pero es igual. Pero en todo caso, de alguna manera estamos buscando para la universidad un nombre de peso, igual que ha buscado la catedral.
Estamos buscando traernos de nuevo, perdonen para los que no estén tan familiarizados con nuestro pequeño oficio, están trayéndose un Pritzker, están queriendo traerse un premio Pritzker, un premio Nobel de la arquitectura. Y se lo traen. Si el resultado es o no es otra cosa. El propio cardenal, sin embargo, la obra quizás que más le representa sería la Colegiata de Salas, en la cual la Colegiata pues es una planta bastante tradicional, una construcción tremendamente gótica, pero sin embargo, en el momento en que ya formalizamos esa construcción, de nuevo con arquitectura, nos encontramos con que el retablo es un retablo renacentista y francamente bueno. Es un buen retablo renacentista, con la organización de calles entre calles, muy simplificado, pero que nos podría recordar de alguna manera los retablos del Escorial. Pero es que, claro, el problema es que nadie miramos para el retablo frontal del altar de Salas, porque tenemos al lado el fantástico Panteón, que es, hay quien lo ha dicho, esas cosas siempre es un poco ambiguo decirlo, la mejor obra del Renacimiento en arquitectura funeraria, no asturiana, sino española. Ese Panteón que verdaderamente tiene pues, aliento casi, diríamos, italiano. Esa pieza se come la iglesia. Cuando a veces uno mira la imagen y la que ve fragmentados aspectos, empiezas a pensar que a lo mejor no hemos entendido cuál es el espacio, porque el espacio es todo eso, como un contenedor no demasiado rico en planta, como construido incluso con otras formas, es capaz a través de una serie de elementos, la luz, la no luz, el retrus altarius, el panteón, fíjense ustedes el juego que crea que en este momento los elementos satélites del altar no son partes del altar, sino son partes del sepulcro. Son partes de la arquitectura funeraria en la cual, no dentro de su propia tumba, el Valdés Salas quiere poner a su padre y a su madre rezando delante de la iglesia y delante de él. Delante de él se situaría su padre y su madre, creando una composición plural que para mí, decíamos hace un momento, la catedral, la torre de la catedral, por supuesto, pero esta me parece también una auténtica joya, pero no como fragmento, sino como totalidad. Si además luego ponemos nombres y decimos que esto es de Pompeo Leoni, y entonces sabemos que Pompeo Leoni hizo los sepulcros del Escorial, y por tanto ya empezamos a situar los nombres pues, a una dimensión que lo extraño es que hayan venido a un pueblo remoto que se llama Salas, pero nos encontraremos que todo ello forma parte de un conjunto. La colegiata, la construcción de la colegiata, el altar, los sepulcros de los padres y el gran panteón del inquisidor. En mi opinión, es personalmente mucho más interesante ese conjunto que el propio edificio de la universidad. El edificio de la universidad, arquitectónicamente, es muy sencillo, está bien, pero evidentemente no tiene la pluralidad, la riqueza que tiene el edificio de los nombres de Salas sabemos algunos sí, pero no sabemos todos, no los hemos dicho, y en cambio lo decimos por dos cosas, porque es la universidad y por tanto es uno de los techos institucionales de Asturias, y además porque es un cañón. Entonces el nombre nos está diciendo más cosas de las que a lo mejor la propia obra no cuenta. Fondo, por cierto, hace un momento lo he pasado, estuve pensando en repetir la imagen ahora aquí. Esto es como si cogiéramos el claustro de San Francisco de Avilés y lo reprodujéramos a continuación en una dimensión mucho más amplia. O sea, la innovación del claustro ni siquiera está en innovación, pero en todo caso está ahí y forma una de las piezas claves de esa arquitectura que, como decimos, no son solamente edificios, sino son instituciones. Y las instituciones que hacen que el RIDEA sea importante, hacen que la universidad sea importante. Pasamos ya entonces, decíamos, ya plenamente a la arquitectura civil. Y en la arquitectura civil, pues lo primero que tendríamos es, pues en el caso de Oviedo, pues una ocupación relativamente sencilla dentro de uno de los cuadrantes de Oviedo. El cuadrante sur-oriental lo ocupa la iglesia, el cuadrante sur-occidental, perdón, nororiental, lo va a ocupar, lo va a ir ocupando poco a poco las clases altas, la nobleza, que apoyándose en la existencia de una antigua fortaleza, pues van a querer elevar sus palacios cerca de la fortaleza, cerca del poder, diríamos nosotros. En algún libro he leído que llegó a conocerse Oviedo como la ciudad de los 7 palacios. En bromas, ya como si fuera un juego de esto, yo les diría ahora, a ver si sacan los 7 palacios. Entonces, pues a ver, no vale hacer trampas y decir que uno de los palacios es don Armando Palacio Valdés. Entonces, pero vean ustedes que tienen aquí juntos una serie de palacios. El primero, de todas maneras, en realidad no lo llamaríamos palacios, porque es el palacio municipal. Es el momento en que el concejo decide reunirse y además formalizar esa reunión con un edificio que, apoyándose en una muralla,
fuera de la muralla, manteniendo la puerta y simbolizándola en vertical, poco vertical. Aquí me hubiera gustado cortar más todavía la torre, porque evidentemente esta torre es una torre reciente. Desarrolla un cuerpo longitudinal, alargado, que da frente, ojalá hubiera sido una plaza entera, que parece que el arquitecto, es muy propio de arquitectos, una vez que te encargan el edificio, planteas todo lo que puede haber alrededor. Eso lo hacía mucho Le Corbusier, pues también lo hacen, pero luego no se hace una plaza mayor. Pero sí influyen otros, y en este caso, unos años después, unas décadas después, el Ayuntamiento de Oviedo es claramente el modelo del Ayuntamiento de Avilés. Entonces tendríamos Oviedo, Avilés, la misma posición urbana y una arquitectura civil, colectiva, pero una arquitectura civil. Siguiente palacio, no hay ninguna duda, les va a sorprender a lo mejor, es el palacio, como dice la regenta, cuando en el 19 se hablaba del palacio en Oviedo, el palacio es el palacio del obispo. El palacio es el palacio del obispo. Y fíjense ustedes que en este caso, cuando el palacio del obispo, unos años después, no, un siglo y poco después, se le tiene que cerrar el claustro de canónigos, el claustro de la catedral, se le hace una fachada como de monasterio para crear una especie de lonja. Se crearía una lonja, igual que en los monasterios, hemos visto hace un momento Cornellana, en la cual un elemento y otro dialogan en escuadra creando un espacio delantero. Ese espacio delantero, que en la arquitectura tradicional castellana, española, llamamos la lonja, esa lonja, en el primer sitio donde se crea, es en Oviedo. En este caso, perdón, el primer sitio que se crea en Asturias es en Oviedo y es en este juego. La lonja como un elemento urbano, que es a la vez la antesala del palacio del obispo, y a su vez de eso otro que se ha creado alrededor. Los árboles probablemente sobran. Probablemente creeríamos mejor entonces ese mismo tema. A partir de ahí, lo decíamos, pues podemos hablar de la Casa de Comedias, podemos hablar del palacio del Duque del Parque, podemos hablar de las traseras de Valdecarzana, podemos hablar y comparar pues, como tipológicamente pues, el palacio de Valdecarzana, la parte delantera, las traseras, la parte... Bueno, podríamos empezar a hablar uno a uno de esos palacios y, por supuesto, llegar al nuestro, llegar al que nos acoge en este momento. Entonces, pensar cómo ese palacio, si además le cortamos la parte de abajo, esa reforma para que sea más cómoda la calle, que ha dejado colgada la arquitectura, pues ver cómo en ese momento ese palacio de Malleza, luego de Toreno, pues tiene esa importancia en la ciudad. La posición de la ciudad es el primero que se pone enfrente del poder real, del castillo, ese castillo que hoy ocuparía Telefónica. Esto, pues de alguna manera, con esa presencia, y con esa presencia que era la portada con la que hemos abierto y con la que cerraremos la intervención, en la cual directamente una composición pues muy bien articulada se hace, yo creo que no es intencionado, o sí, un tránsito de la Edad Media al Barroco, porque vamos pasando por una planta baja con troneras que incluso la modulación podríamos decir que es un tardo gótico, unas ventanas que con una pequeña organización de molduras, no de escayolas sino de verdad, pues crean unas orejas alrededor y unos balcones ya plenamente barrocos. Todo eso acentuado con una portada. La mejor portada en ese sentido, en esos palacios, la tendría el Palacio de Velarde, que no he querido traer aquí. Esos palacios existen en el resto de Asturias. Se puede hablar de los 7 palacios en otras ciudades. No, obviamente cuando se dice los 7 palacios sobre Oviedo es porque llamaba la atención que Oviedo tuviera 7 palacios. Y si soy capaz de pasar la siguiente, pues ya empezaríamos a ver el que, sin embargo, pintorescamente o urbanísticamente hace más ciudad que los anteriores. Es decir, Revillagigedo en Gijón, con el juego de 2 torres, un cuerpo central, que recordaría mucho, si ustedes se fijan, si ahora pusiéramos una foto al lado de la otra, al cuerpo de la vicaría, de la portería, la vicaría del convento de las Pelayas. Es como si hubiéramos cogido la vicaría de las Pelayas y la hubiéramos pegado entre 2 torres para un palacio de una familia, en este caso en Gijón. A su vez, podríamos pasar, aquí, ahora ya lo he encontrado, y poder ver esos palacios pues también en Avilés, en Gijón, la casa natal de Jovellanos, no lo llamamos palacio, pero podía ser un palacio. Seguramente el mejor de todos en Asturias, el de Camposagrado en Avilés, Llano Ponte, o ya podemos ir extendiendo eso al conjunto de la ciudad. En ese sentido, esa ciudad, pues que en este caso, como las últimas imágenes eran sobre Avilés, pues podía marcarnos eso que pudo haber tenido Oviedo, pero hoy en día no lo conserva, que son esas calles, esas vías, esas salidas, Aliana,
Ribero, la fruta no es salida, es entrada. Entonces, un mosaico de fotos sacadas un poco aquí y allá, de distintos fragmentos de esa ciudad que, como decíamos antes, constituiría lo que estamos llamando la ciudad histórica. Todas juntas lo encontraríamos en muchos sitios, no, en muchos no, pero en otros sitios de Asturias. Entonces, por ejemplo, en mi opinión, uno de los mejores estaría en el Ancho, en Villaviciosa, el Ancho de Villaviciosa, como una pieza en la cual la arquitectura no es una arquitectura noble, no es una arquitectura de autor conocido, no es una arquitectura de cliente conocido, pero sí contribuye a hacer ciudad desde una categoría francamente importante. Esa categoría se va a ir extendiendo capilarmente por toda Asturias, y entonces dentro de ella pues, podemos hablar de piezas que en sí mismas son singulares, por ejemplo, los que llamamos las casas palacio, las casas hidalgas, esos que no construían, o también el palacio en la ciudad y lo construían en unas posesiones concretas. Aquí, igual que antes les decía que he cogido el concejo de Cangas de Narcea, aquí he cogido el concejo de Siero, y obviamente, claro, no hay ninguna duda, la pieza mejor con diferencia es el Palacio de Meres, del cual pueden tener ustedes hoy en día toda la información que quieran, porque se alquila para bodas, pueden saber los precios, pueden saber las circunstancias, hay unos reportajes fotográficos extraordinarios. Hoy en día es posible visitarla, lo que no era cuando se escribió este libro. Yo conocí el Palacio de Meres porque conocía a los dueños del Palacio de Meres, pero era una cosa particular. Hoy en día esta pieza, evidentemente, como muchas otras, ha sido incorporada a esa nueva industria, ya no tan nueva, de Asturias, que es la industria turística. Entonces, en este caso, pues tenemos unas obras, decíamos, de primerísima categoría. Claramente la iglesia del Palacio de Meres es una iglesia que verdaderamente ya la quisieran tener muchas cabeceras comarcales en las ciudades, una iglesia excepcional, pero podemos llegar a otras, que aquí he querido poner, pues simplemente por el interés del propio, a poca distancia del anterior, el interés que da el que la restauré yo en su día hace unos años, y la restauré como una casona sin más, y actualmente he traído hasta la huella de aquí de lo que cobran por las habitaciones, la alquilan completa, y evidentemente está muy bien. O sea, claramente una casona que tenía sus elementos típicos, la panera, el hórreo, las casas de la casa principal, las casas satélite, incluso la capilla abierta al camino, pues de repente hoy en día es una atracción turística que se alquila completa y se alquila por días o por semanas. Lo pone por ahí, me parece que dice 6 dormitorios, 5 no sé qué más. Cuando yo la restauré no era todo eso, pero sí que es verdad que te podías meter en una arquitectura y ver lo que era el arquitecto de la época y verla. No tenemos tiempo, pero les podría leer la memoria constructiva en la cual el arquitecto ha tenido que intervenir en la construcción. Y ha intervenido, ¿cómo diríamos?, como un arquitecto. Hombre, cuando yo intervine sí, ya era arquitecto, obviamente, pero en ese momento yo estaría pensando que intervino como maestro trazador, como maestro cantero, como maestro de pueblo, como maestro auxiliar de otros maestros, pero llevó el barroco hasta esos sitios tan remotos que, aunque aquí por interés lógicamente comercial hayan buscado uno que residió en su momento allí y entonces lo citen. Para mí era simplemente la casona de Quiroco, igual que podríamos hablar de la casona de Aramín, del mismo tipo, las 3 en el concejo de Siero. Y ya vamos a terminar con las he querido dejar para el final 3 obras del siglo XVIII, del final de nuestro periodo, que nos resumirían un poco ese problema. Las 3 obras, esos problemas de los que venimos hablando. Las 3 obras son Corias, el Hospicio y el Fontán, para terminar inmediatamente con la suma de todo ello, que es la ciudad. Corias, aparte decíamos de esa experiencia particular que puede tener uno de haber intervenido en Corias, actualmente es un parador y es probablemente pues, uno de los grandes paradores de turismo. Yo lo conocí como monasterio, y entonces era pues, la casa de unos, ya no eran benedictinos, pero que habían ocupado el monasterio, y se encontraba con un edificio que es, según los libros, de 1774, 92. Lo que pasa es que es un edificio, no es a fundamentis, por eso me interesa también. Es un edificio que interviene sobre otro edificio anterior. Esa iglesia que existía se mantiene después del incendio, pero también se mantienen los cimientos, también se mantienen algunos elementos. Y entonces el arquitecto lo que hace es coser lo nuevo con lo viejo, cierra un patio que estaba abierto, termina un patio lateral y sobre todo le da fachada. Y en esa fachada las piezas anteriores se integran con las partes nuevas para hacer una arquitectura diferente. Si antes nos deteníamos con el nombre de Ontañón, aquí nos detendríamos con el nombre de Ferro Cabeiro, porque Ferro Cabeiro es uno de los grandes nombres de la arquitectura de la segunda mitad del 18, podría ser clasicista, me gusta llamar neoclásica, pero el clasicista de Galicia. ¿Por qué viene Ferro Cabeiro a Corias? ¿Y por qué para Ferro Cabeiro es el mejor encargo en ese momento? La diferencia con Ontañón es que viene joven.
es el mejor encargo que ha tenido hasta entonces. Entonces, ¿qué hace este Ferrocarril en Corias? No me voy a detener, estamos diciendo en bromas, esto es como si fuera un repaso, ya saben ustedes las preguntas, yo creo que en este momento ya tienen las respuestas. Ya simplemente saber que todo eso que llevamos viendo lo van a poder encontrar en Corias. Ese retablo, ese problema de la luz, ese problema del espacio, ese problema de la decoración, ese problema de la fachada, ese problema, todos esos temas los vamos a ver sintetizados en el monasterio de Corias. De nuevo, una obra que está un poco más lejos, supongo que la mayoría de ustedes lo conocen, pero el que no lo conozca le animaría a ir. Merece la pena, francamente merece la pena. Yo en este caso, decíamos, siempre recordarlo como ese final. La otra la tiene más cerca, el hospicio está aquí al lado, esta misma mañana por una serie de razones, José Ramón Fernández Molina y yo hemos estado ahí viendo, todavía sigue siendo una lección de arquitectura. Es una lección de arquitectura plural, porque el hospicio, con ese nombre de hospicio, le convencíamos al que nos estaba acompañando, son muchas cosas, no crean que es un sitio solamente para hospicianos. Es una especie de pequeña universidad laboral, es un sitio de trabajadores, es un sitio de formación, es un sitio escolar, es un sitio de albergue y además hospicio. En ese sentido, ¿cómo se resuelve eso? De nuevo, ya lo sabemos. No, todavía no hemos utilizado el nombre. Con un sistema claustral, pero cuando son muchas las funciones, con un sistema pluriclaustral o multiclaustral. Entonces, en este sentido, el edificio que llegaría hoy a coger la Escuela de Minas es un gran patio que algunos han llamado un patio de ciudad, o sea, un patio de todos juntos, con una pieza también de todos juntos, que es la capilla, que será la última que se hará, y luego unos patios menores, 4 atrás, 2 adelante, 1 delante, 1 tal, para las distintas funciones plurales. Y eso sí, envuelto todo en una arquitectura unitaria. Es como si cogiéramos e hiciéramos una única geometría, un único paralelepípedo, casi, pero lo perforáramos para meter las distintas funciones y lo formalizáramos. Y entonces en ese juego, en la formalización, pues hay unos elementos interiores que incluso quieren ser, por decirlo así, más populares. No es que no se pudiera haber hecho todo de piedra, pero se quieren hacer los patios, la parte inferior de piedra, para una historia del arte, diríamos, un poco arcaica, la solución, y una planta superior de madera, que es arquitectura, solamente la planta baja o también la alta. Todo ello junto nos está definiendo unos patios que quieren ser populares. Yo no sé si por llegar más fácil a los usuarios, porque los usuarios se sientan más próximos a eso. Sin embargo, la fachada, que es la fachada a la ciudad, es una fachada claramente de palacio. Es una fachada de 7 calles, la central monumentalizada, posiblemente, si no el mejor, uno de los 2 mejores escudos de toda la arquitectura asturiana, una auténtica obra maestra, en la cual, de alguna manera, toda esa ciudad plural se exhibe ante la ciudad, ante la población, que queda un poco lejos, pero que en todo caso, cuando pase por ahí, con una con una cara monumental. Y luego después se completa con la que va a ser, evidentemente, una obra ya de auténtico maestro, en este caso, en la cual se llama, o viene directamente ese gran maestro de Madrid, que llamamos Ventura Rodríguez, para el nombre que se da en los libros es un titán de la arquitectura española, el otro era un águila del Renacimiento, este es un titán de la arquitectura española, y viene a hacer una capilla, aunque luego la desarrolle un arquitecto local, importante evidentemente. En ese espacio pues, es un espacio longitudinal, pero inmediatamente centralizado. Es un espacio que tiene, por decirlo así, es un espacio, lo queremos leer octogonal, para poder cubrirlo con una cúpula unitaria, pero que tiene una cabecera y unos pies. En ese espacio longitudinal, pero muy claramente centralizado, pues se puede ver una auténtica lección de arquitectura. Decíamos, esta mañana lo hemos estado visitando, a mi José Ramón Fernández Molina me tenía que arrancar de la sala, porque aunque lo conozco, no es la primera vez, por supuesto, que estabas ahí, estabas viendo lección tras lección tras lección, en detalle y detalle y detalle y detalle. Evidentemente, ahí sí estábamos viendo una obra de arquitectura de primera categoría. Yo no sé si el hospicio es interesante, pero la capilla del hospicio es magistral. Bueno, de nuevo les animaría a ustedes a que entraran y la vieran, ¿no? Y la vieran con todos esos criterios. Y para hacernos las mismas preguntas, ¿cómo, por qué? La capilla es algo más que simplemente una capilla funcional para unos hospicianos o para unos de formación profesional o para unos... Es una nueva, por decirlo, si me permiten, con todas las comillas del mundo, es una catedral del siglo XVIII en una periferia de ciudad. Bien, y decíamos de nuevo, la última sería de estas obras, el Fontán, en la cual sobre un espacio vacío,
pues se privatiza el espacio. Hoy en día no nos lo permitirían hacer muchos elementos sociales, porque dirían, es un espacio público que lo vais a privatizar para unos pocos, porque vais a crear dentro de ese espacio que está abierto entre el palacio, el teatro y el convento y ya desamortizado, expropiado. Vais a utilizar ahí en medio unas tiendas para 2 docenas de comerciantes. Es una privatización de un espacio, no hay ninguna duda. Es una privatización que además se va a hacer cada vez más, pero se hace con una dignidad, con una claridad, con un orden, y si fijan ustedes de nuevo, con unos elementos que quieren jugar a la vez con eso popular y intelectual. Aunque sabemos que la planta superior es posterior, del siglo XIX, se tendrá que hablar, o se podrá hablar de ella a lo mejor en próximas veces, pero por ejemplo la sentimos integrada. Entonces ese juego que hace un momento veíamos de las plantas bajas de piedra, las plantas altas de madera. Y con esto decíamos, podríamos haber terminado. Lo que pasa es que habíamos dicho que había 3 fragmentos. Uno era el autor, el artífice, el artista, y el otro yo no tengo ninguna duda que es para mí el que le da sentido a las arquitecturas concretas. En nuestra educación, pues eso nos lo aprendíamos hasta de memoria. Es la ciudad la que da sentido a las arquitecturas concretas que cobran carácter y toman razón de ser en términos de ciudad. Todavía el otro día, en una conferencia reciente, Serardo Estevez, que ustedes pues probablemente no le conozcan personalmente, pero sí sabrán que es el gran arquitecto que en Santiago consiguió la declaración de Patrimonio de la Humanidad, la declaración de Capital Europea, un arquitecto metido alcalde que ha transformado la ciudad de Santiago. Decía, la ciudad es la apoteosis de la arquitectura. Si estamos hablando de esa arquitectura de autor, estamos hablando de esa arquitectura de piedra, estamos hablando de esa arquitectura de madera, estamos hablando de esa arquitectura funcional, estamos hablando de esa arquitectura religiosa, estamos hablando de esa arquitectura civil, vamos a hablar de todas juntas. Entonces, en ese sentido, ustedes dirán, pues decía de Ontañón a Villanueva. Pues vamos a plantear Villanueva, porque en este caso, pues Villanueva, asturiano, nacido en Madrid, recibe de un asturiano nacido en Gijón, pero llegado hoy diríamos, a la Moncloa, recibe el encargo de extender la ciudad, y un ensanche, sin el nombre de ensanche, se lo encarga a este Villanueva. El plan no se conoce, y entonces simplemente en este caso el autor ha querido dibujar lo que puede ser el plan de Villanueva y lo que es la realidad actual. Una realidad en la cual 1, 2, 3, bueno, cuenten ustedes las calles, unas 5 calles, definen una retícula con calle delantera y calle trasera, aunque hoy en día están abiertas a tráfico las dos, unas son calles traseras y las otras son calles delanteras. Un elemento central, ese instituto que llamamos el instituto hoy en día del Centro Jovellanos, y además definen o se abren a un espacio público hacia la naturaleza detrás. Es un ensanche antes del ensanche. En ese sentido, lo extraño, precisamente porque no es una realidad, sino que es una hipótesis por parte de un autor. Si este plano lo tuvieran en los planos de ensanche, evidentemente no es que sea ni muchísimo menos el ensanche de Cerdá, pero estaría entre los precedentes del ensanche. Es un ensanche 80 años antes de los ensanches españoles del siglo XIX. Es un ensanche bien planteado, que en muchas cosas a algunos les ha recordado a la Baixa de Pombal en Lisboa, a mí me recuerda más a Edimburgo de Craig. En ese sentido, puede tener otros precedentes, pero ahí sí estamos hablando de que si este plano fuera real, repito, el autor de este plano lo tienen ustedes delante, pero si este plano fuera real con las descripciones, podemos pensar que el plano fue así, tendríamos una obra maestra, y una obra maestra de arquitectura, y además una obra maestra de Jovellanos. Eso, por tanto, ya nos lleva a las últimas imágenes, que son ya, y eso cómo era. Por tanto, ¿qué es Jovellanos? ¿Qué es el edificio de arriba o el de abajo? No, es una manera de entender un Gijón, que sobre esta visión de una población pequeña, a pie de monte, quiere extenderse hacia el istmo y se plantea con una racionalidad que en ese momento todavía sería una especie de gran novedad dentro de la península, dentro de la península ibérica, dentro de nuestra península, pero que bueno, pues conviene destacar aquí. En este caso, nosotros terminaríamos, ya sé de verdad si son las últimas imágenes, y todo eso en ese Oviedo que venimos hablando, el plano que tienen ahí ustedes en el patio, puesto aquí sería la imagen. Este plano de 1700, creo recordar, no voy a mirar la fecha, 77, creo recordar, de Reiter, pues nos plantearía esa ciudad de la que venimos hablando. O sea, yo diría, este plano es el que teníamos que haber empezado, por eso habíamos empezado con esos 3, diciendo, la ciudad de 1521, de la Navidad de 1521, amanece gótica y termina
la Navidad no termina 300 años después como la ciudad barroca, la ciudad histórica que conocemos. Esa ciudad histórica en la que las trazas no se han movido mucho, pero toda la construcción ha cambiado completamente. La ciudad de la Edad Media la tenemos ahora en sus calles, en sus rúas, en sus elementos de trazado, pero la tenemos construida básicamente con muchas sustituciones, con muchos cambios en ese barroco, y es lo que hemos querido ver ahora aquí. Simplemente para terminar, ese plano, unos años después, nos viene un poco más preciso, entonces a lo mejor ustedes lo conocen mejor porque ya se diferencia lo que podemos llamar los monumentos. Es ahí donde vemos cómo aparecen los 7 palacios, cómo aparece la catedral. Y yo ya eso sí que de verdad, ya la última, yo terminaría con una imagen en la cual todos ustedes saben que esto no es de la Edad Moderna, esto es de 1850, 70, el famoso plano de Asturias de Coello. Pero lo traigo presente porque, aunque no sea de nuestro tiempo, sí nos reflejaría eso mismo que hace un momento acabamos de decir con la ciudad de Oviedo en toda Asturias. Porque el plano de Coello marcaría un mapa del territorio, de esas Asturias de Oviedo, no las Asturias de Santillana, las nuestras, pero la acompañaría de, no recuerdo el mismo número, creo recordar, 20 y tantas, hicimos una exposición hace muchos años y, bueno, pues quedó muy digna. En principio reproduciendo estas piezas, entonces el problema es que el Oviedo que hemos visto, el Gijón que hemos visto ya con la suma del Jovellanos a medias, o sea, el Villanueva interpretado por la administración, se ve reproducido en todas las principales ciudades de Asturias, o sea, todas esas cabeceras comarcales, Salas, o si quieren yendo de oriente a occidente, Llanes, Ribadesella, Arriondas. Van ustedes siguiendo ese mapa y van encontrando esa ciudad que, aunque se represente aquí hacia 1850, en realidad sería esa ciudad de la que venimos hablando nosotros, que se ha mantenido en sus trazas desde la Edad Media, ha crecido muy poco en esos 300 años, pero ha renovado completamente su caserío, ha renovado la edificación. Ese tránsito en la ciudad lo he querido plantear también en la arquitectura, y nos volvería a ese tránsito en la autoría de eso que empezó no siendo arquitectos y termina siendo, ya con el nombre expreso de arquitectos, y que define esa tradición disciplinar de la arquitectura a la que va dedicado este ciclo. Pues muchas gracias a ustedes por su paciencia. No sé si es muy tarde, pero yo estoy a su disposición para lo que me quieran preguntar. Bueno, es verdad que es muy tarde. Agradecer a nuestro colega, amigo y tocayo, el tsunami de erudición potentísima, y bueno, no sé si estamos en condiciones de plantearle alguna observación, alguna reflexión. Me gustaría que alguien lo haga. Bueno, si no, le daremos las gracias y nos iremos. Muchas gracias a Ridea por haberme invitado, y muchas gracias a ustedes por su paciencia. Muy bien, pues nada más, muchas gracias.